Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a este ya cuarto webinar que tenemos en estas charlas de FAST con nuestros expertos. Entonces, hoy día quiero dar la bienvenida a Marcelo Galvez. Muy bienvenido. Él es de coach de fitness y de sport. Entonces, bienvenido Marcelo, estamos muy contentos de tenerte aquí. Hola Cheida, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este tipo de charlas a través de FAST Chile. Un placer tenerte por acá. Bueno, realmente nosotros llevamos ya casi todo junio haciendo estas charlas en torno a la actividad física, pero también en torno a la pandemia que estamos viviendo, la cuarentena y cómo varias personas estamos aprendiendo cómo lidiar con esto de una manera positiva y proactiva. Entonces, para esto mismo quisiera primero que nos contaras un poquito de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas, para de ahí partir nuestra charla. Bueno, siendo bien resumido, yo llevo 38 años dedicado a practicar deporte principalmente, bueno, practico deporte desde los 2 años, pero dedicado los últimos 38 a lo que tiene que ver el mundo del triatlón, las maratones, carreras de aventura, deportes de largo aliento. Y también me he dedicado a asesorar, apoyar a la gente. Empecé muy joven, de una manera muy empírica, un poco porque la gente me seguía, me preguntaba, lo que hacía era poco común, te estoy hablando los años 80, mediados de los 80, y finalmente, bueno, yo cuando me vine a vivir a Chile en el 2003, traté como de replicar un poco lo que hacía en Venezuela, en Caracas, que era normalmente siempre los fines de semana se da la instancia que la gente me llamaba y me decían, oye Marcelo, ¿qué vamos a hacer mañana? Entonces yo le decía, oye, mañana yo tengo planeado hacer tal cuestión, se generaban las instancias, colocábamos puntos de encuentro y salíamos a pedalear, a correr, ambas cosas, o generábamos instancias de actividad en grupo. Eso lo traté de replicar aquí en Chile y se dio de una manera, yo te diría que bastante natural en un principio. Y en el año 2003 en Santiago yo creé y fundé junto con otra persona el grupo Full Runners en Santiago, ¿ya? Luego de eso, de estar varios años dedicado a eso, sentí que tenía la necesidad de cambiar y nada, me vine a vivir por razones de vida a Concepción, porque mi señora nació aquí en Concepción, en San Pedro de la Paz, vivimos nosotros actualmente, y en el año 2016 nos decidimos venir a vivir. Yo actualmente a lo que me dedico es asesorar a gente en todo lo que es coaching deportivo, sea que te quieras preparar para correr una maratón, un triatlón, sea que quieras mejorar tu condición física, o simplemente recibir el apoyo que yo te pueda dar basado en mis conocimientos y en mi expertise. Esto hoy en día, sobre todo con el tema de la tecnología, las redes sociales, hoy en día me permite hacerlo de una manera remota, no solo con la gente de aquí de la zona, sino también yo entreno gente en Santiago, en otras partes de Chile, en otras partes del mundo, Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Suiza, España. Entonces, es bastante amplio en ese sentido. Ay, qué rico tenerte acá. Entonces, ya todos se podrán dar cuenta por qué invitamos a Marcelo a esta charla. Que bueno, nosotros, como sabes, siempre estamos preocupados por el bienestar a través de la actividad física, ¿no? Pero también integral de las personas que acuden a nuestros servicios. Entonces, bueno, a lo que tú me has contado hasta ahorita, tú estás haciendo este tipo de coaching con las personas para que puedan lograr sus metas, en tu caso de triatlón, en todos estos deportes de largo aliento, pero quería preguntarte entonces, ¿cómo ha sido para ti principalmente vivir esta cuarentena o esta pandemia, tanto en el ámbito personal, pero también como en tu entidad deportiva, tanto como coach Claramente, como tú como deportista? claro. Sería una falacia decirte que ha sido fácil, que ha sido algo así muy natural. Yo creo que al contrario, al igual que a todos, esto es algo que nos agarró de sorpresa. Pienso que ninguna de las personas en el mundo estaban preparados para una pandemia como de este tipo. Basta con irse a la historia y darse cuenta que han sido pocos los casos en esta historia, en la historia, perdón, de la humanidad, que se han vivido situaciones pandémicas como las que vivimos actualmente. Eh, Definitivamente. yo creo que cuando todo esto empezó,
tú escuchabas y hablabas con las personas y te decían, no, esto irá a durar un mes, en 2 meses vamos a estar. Y fíjate, ya llevamos, Santiago lleva más de lo esperado en cuarentena y pareciera que va a tener para rato. Aquí en Claro. Concepción no estamos en cuarentena, pero ya vimos que el gobierno dictaminó que va a seguir el estado de catástrofe hasta el 14 de septiembre. Entonces ha sido un proceso de evolutivo donde ha dependido de un aprendizaje continuo en el día a día, ¿me entiendes? Porque finalmente, como te dije, nadie estaba preparado, yo no estaba preparado y he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha cómo reinventarme, qué hacer, porque claramente lo que hacía en la calle hoy en día no se puede hacer de la misma manera, no se pueden generar instancias grupales porque sería una falta de respeto para con las demás personas y obviamente Claro. para con uno mismo. Y en ese sentido, bueno, tanto mi señora como yo hemos tenido que reinventarnos para dar clases online, de manera grupal, de manera privada. Estamos también dando clases orientando a las personas de manera gratuita, porque entendemos también que hay una necesidad de tener que entregarle a la gente algo. Creo que claramente nadie tiene la respuesta absoluta ni final de cómo tener que enfrentar esto. Entonces es bueno compartir experiencia, como lo estamos haciendo ahora, porque de repente lo que tú me puedas decir a mí me puede servir para mí, para otro y viceversa en ese sentido. Y en el ámbito deportivo, bueno, basta ver que hoy en día entre las cosas que, por ejemplo, estoy haciendo, estoy comercializando equipos deportivos como trotadoras, rodillos, equipamiento para gimnasios de casa. Y hoy en día tú vas al mercado, no hay nada que ofertar y lo que hay desaparece a nivel de este tipo de productos, porque todo el mundo quiere tener algo para hacer ejercicio en su casa. Entonces, bueno, yo lo mismo, a mí me encantaba que yo salía a correr todos los días casi con mi perra, porque era mi manera de sacarla a pasear y es mi fiel partner. Hoy en día no lo puedo hacer, las veces que lo hago saliendo a la montaña, donde no me encuentro con mucha gente, y si lo hago, que me han tildado muchos de locos, salgo con mi mascarilla porque me tengo que proteger, pues, o sea, hay que partir dando el ejemplo, eso. Claro. Sí, de hecho era la siguiente pregunta que te iba a hacer, o sea, ¿cómo esa experiencia tuya como individuo, como deportista, que me dices que desde los 2 años haces ejercicio, cómo eso lo has logrado traspasar a todos tus alumnos? Porque sabemos que muchas personas que te siguen, como comentas, tanto aquí en Chile como en todo el mundo, entonces, ¿cómo ha sido ese traspaso de tu experiencia al resto de las personas? Mira, primero yo creo que me voy a ir un poquito a algo que me ha tocado de vivir como padre a título familiar con mi hija menor, y es algo que está muy en boga hoy en día, pero que muchas veces no sabemos qué significa, que es la resiliencia. En el año 2018, en agosto, mi hija menor, producto de que tiene un síndrome cromosómico, que es el único caso supuestamente en el mundo a la fecha, sufrió una neumonía múltiple, lo cual estuvo en la clínica 2 meses, casi se nos muere. Y uno lo que tiene que parte siempre uno diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno tiene que agarrar y primeramente dejar eso de lado y preguntarse para qué te ocurren estas cosas, ¿ya? Obviamente es lamentable lo que está viviendo la humanidad en este momento y lo que nos toca vivir como personas, pero en ese sentido tenemos que preguntarnos para qué vamos a poder hacer con lo que estamos aprendiendo en este momento con la pandemia, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo como persona? ¿Qué voy a hacer yo para aportar hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia la sociedad y obviamente hacia la humanidad? Suena de repente así como muy, muy bonito, pero es por lo menos lo que trato yo de transmitirle a la gente. Y en ese sentido hay que partir primero por aceptar lo que estamos viviendo, dejarnos de cuestionar y empezar a tratar más bien de buscar elementos de positivismo, de buscar cosas que nos hagan sentir bien y finalmente buscar también estas redes de apoyo. Esto mismo que estamos haciendo hoy en día es una manera de apoyarnos y apoyar a otros y tratar de llegar a muchas más personas. Entonces, en ese sentido, yo te diría que la parte más difícil ha sido de tratar no sé si la palabra correcta sea convencer, pero tratar Motivar. de motivar a la gente, decirle, mira,
sí, yo sé, no eres el único, porque claramente si tú te vas deben haber estadísticas, los que se dedican a eso, a patadas, que nos indican de que el nivel de depresión, de frustración hoy en día de la gente es grande. Yo te puedo contar algo que me pasó el día de ayer con nuestra hija del medio, es seleccionada regional en su categoría y de gimnasia artística, está súper motivada, de verdad ella no nos genera ningún tipo de conflicto. Y de repente la vi que estaba entrenando sin ganas y le digo, ¿qué te pasa? Se puso a llorar y dice, papá, estoy obstinada, quiero volver a mi colegio, quiero ver a mis amigas, ¿por qué la gente no entiende que se tiene que quedar en su casa, que se tiene que cuidar? Entonces, imagínate, para un niño que no tiene ningún tipo, entre comillas, de preocupación, imagínate para un adulto con todo lo que tenemos, que pagar cuentas, que cuidarnos, que si mi papá, que si mi esposa, que si mis hijos. Entonces, son muchas cosas que nos afectan. Entonces, la gran barrera, el mayor obstáculo es, primero, motivar. El segundo, creo que es tratar de hacerle entender a la gente que, aunque tal vez no te guste el deporte, aunque tal vez no tengas cómo hacer el deporte, porque tal vez no tienes una trotadora, no tienes una bicicleta estática, un rodillo, no tienes los implementos, el deporte, o por lo menos eso es lo que a mí me ha enseñado durante mi vida, te entrega herramientas que son aplicables no solo para el deporte, sino te la entrega para ser utilizados en el día a día. Reinventarnos, pensar en planes B, ¿me entiendes? Porque tú de repente te preparas para hacer algo y finalmente no sale como tú pensabas que lo habías pensado, entonces tienes que replantearte y tienes que tener un plan alternativo. Entonces, en ese sentido, todo ese tipo de cosas son aplicables a la vida cotidiana. El ser consecuente, el ser perseverante, el ser disciplinado, todas esas cosas hoy en día se necesitan. El buscar un balance también, que es algo muy importante. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que más me han costado. Uno, la primera es motivar, y dos, la segunda es ver cómo la gente la introduzco en este sentido. De aplicar lo que el deporte te entrega. Entonces he tratado de generar, como te dije, clases grupales, he tratado de decirle a la gente que, bueno, si no tienes nada, tienes a tu cuerpo, y con el cuerpo que puedes hacer yoga y no necesitas nada del otro mundo para hacer yoga, y el yoga hoy en día es de gran ayuda, te lo está diciendo todo el mundo, te enseña a respirar, y respirando ya con eso nos relajamos. No sé, se me escapan cosas en este momento del pensamiento, pero son muchas opciones que tú tienes, es un poco. Claro, no, y como dices, este año creo que ha sido totalmente de esa práctica, ¿no? Que dices que uno tenía algo planeado y a la hora de la hora no puede ser. Entonces, como que este año ha sido totalmente eso. Entonces, qué importante esa labor que haces porque, desde el punto de vista físico, obviamente, pero que, bueno, como hemos visto nosotros también en estas charlas, hemos hablado con médicos, hemos hablado con psicólogos, con kinesiólogos, y casi siempre todos llegamos al mismo punto de que aunque ahorita estamos hablando de la actividad física, de algo de nuestro cuerpo, pero tiene una implicancia en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Como individuos integrales. Entonces, por eso mismo quiero recordar a todos que tienen el espacio abierto para hacer sus preguntas. Marcelo, con mucho gusto las podría responder en este momento, así que aprovechen. Claro. Entonces, algo que yo te quería preguntar, Marcelo, es, bueno, como dices, ya ha habido como 4 meses, casi 5, de que estamos ya viviendo esta realidad. Entonces ya en esta experiencia, en esta brecha de aprendizaje que has tenido, ¿cuáles son las experiencias que han vivido tus alumnos y tú como coach que recomiendas al resto que hagan como buenas prácticas que estén llevando para tanto conservar su como training que ya algunas personas llevaban, algunos han empezado a hacer ejercicio en la cuarentena? Entonces, ¿qué experiencias tú nos puedes compartir que funcionan? Bueno, para empezar, tú dijiste hace unos minutos, hace unos segundos atrás, que teníamos objetivos, teníamos metas. Esas metas hoy en día pasaron a la historia, ¿me entiendes? Y ni siquiera podemos pensar en que van a ser mañana, van a ser tal vez ni siquiera el año que viene, porque claramente si tú vas a los estudios médicos o científicos, mejor dicho, todos te dicen que para que podamos avanzar en esta crisis necesitamos que haya vacunas
y que haya tratamiento para la enfermedad. Hoy en día nada de eso es, y es una carrera que hay al respecto para eso. Entonces, en ese sentido, tratar de replantearse. Yo lo que les he dicho a la gente, bueno, trata de hacer cosas que no hayas hecho o que te guste hace mucho tiempo y que te gusten hacer. En mi caso puntual, vengo de una familia gastronómica y me fascina cocinar. Y en ese sentido me he puesto a cocinar, a hacer comida salada, comida dulce, torta, y es súper placentero porque uno se relaja, ¿verdad? Y es algo que te pasa cuando haces deporte porque se genera endorfina, pero al mismo tiempo también tú le estás generando un placer a otros, y cuando tú le generas placer a otras personas, eso te hace sentir bien a ti. Entonces, en primera instancia, uno es replantearse qué vas a hacer, cómo vas a seguir de aquí en adelante, qué quieres hacer contigo. Tercero, algo que hablaba, que también son cosas que uno puede hacer, es aprovechar las instancias para reconectarse con amigos de la infancia, con amigos del colegio. Yo, con todos mis compañeros del San Ignacio de Venezuela, de Caracas, nos mantenemos comunicados con chat, y me he puesto en contacto más con ellos, más con mis amigos del triatlón de Venezuela de los años 80, y en ese sentido, el otro día un gran amigo mío, que es psicólogo deportivo, me mandó un video y me dijo, en el video hablaba de algo que me hizo mucho clic, que es generarse una rutina. Hoy en día algo que se ha perdido es la rutina. Todo el mundo se paraba a una cierta hora, ibas al baño, ibas a dejar a los niños al colegio si era el caso, o después ibas al gimnasio, después te ibas a tu oficina y bla, 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 bla. Tenías una rutina. Cuando tú no tienes una rutina, se pierde el enfoque. Entonces, primeramente, después de que busques qué vas a hacer, debes tratar de generarte una rutina, porque si tú no tienes una rutina, cuando entras en esta presión de caos, ¿verdad?, que estamos viviendo, finalmente es súper fácil estresarse y desmotivarse y frustrarse. Entonces, en ese sentido, tomemos ejemplos de los deportistas, y grandes deportistas. Podemos hablar de alguien que tiene una rutina que se le nota claramente, Rafael Nadal. Rafael Nadal, antes de cada saque, se toca la oreja, se toca la nariz, se toca el hombro. Después con la otra mano hace igual, y después se agarra el short por la parte posterior, y después rebota cierta cantidad de veces la pelota y después hace el saque, ¿verdad? En todo este proceso hace un proceso de relajación donde está involucrada la respiración, ¿ya? Entonces, eso mismo, partamos aplicándolo con nosotros, tratemos de transmitírselo a nuestros familiares directos, a nuestros hijos, ¿verdad? Los hijos sumamente importantes, classroom que tienen, uno tiene que estar metido. Después de que haces esa otra parte, también entender que debe haber un balance, que a pesar de que tú debes dedicar tiempo a generarte esta rutina, también tienes que en algún momento del día cuidarte tú mismo. Tiene que haber un momento en que sea para ti, porque hoy en día, nos gusta o no, ¿qué hacemos? Nuestra casa se ha tornado en el lugar donde dormimos, comemos, la pasamos bien, trabajamos, hacemos ejercicio, tenemos nuestra vida íntima con nuestra pareja, con nuestros hijos, entonces al final terminas cansándote, ¿me entiendes? Porque no tienes espacio, el lugar donde tú de repente almorzabas y se ha convertido en el lugar donde estás trabajando. Entonces, tienes que buscar todas esas alternativas. Entonces, es importante generarse un balance y buscar también de encontrarse un momento. Y en ese sentido, ¿por qué es bueno el deporte? Porque el deporte es algo que suena tal vez un poco feo, pero es egoísta, porque al final el placer de lo que uno hace cuando practica el deporte es para uno, ¿ya? Y finalmente buscar rutinas o prácticas alternativas, y en eso yo soy muy enfático, porque previo a la pandemia siempre algo que me dice la gente, yo le digo, ya, tú tienes que estás entrenando para correr, no sé, un triatlón o una maratón, pero te falta la preparación física. Ah, es que no tengo tiempo, esa es una típica excusa que las personas nos damos, es que no me gusta, es que es aburrido. Ya, yo siempre le he dicho a la gente, ¿sabes qué? Practiquen yoga porque el yoga te genera fortalecimiento muscular y te estira la musculatura. Pero hay algo que es mucho más importante que todo eso, que es un momento donde estás contigo mismo, te concentras a nivel mental y a nivel de respiración. Entonces, cuando nosotros respiramos,
Tú sabes que en todo este proceso que vivimos influye el sistema nervioso que trabaja de manera autónoma y el cual está dividido en dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos genera estados de alerta, nos estresa y es el que nos hace trabajar para poder sobrevivir. Y el parasimpático es el que nos indica, oye, este es el momento de relajarte y es el que nos dice cuándo debemos vivir. Entonces, hay que buscar ese balance entre ese sistema simpático y parasimpático para que no tengamos ni tanto estrés ni tanto relajo. Eso un poco es lo que he tratado de trabajar yo con mi gente. Perfecto. Y más en el tema de, por ejemplo, ahora mencionas mucho como el control mental que uno tiene que tener, y no solamente como la parte de entrenamiento físico como tal, de que no sé, que tus músculos tengan tanta fuerza, que logres mantener una distancia por tanto tiempo, sino también cualidades más mentales de la persona, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esta sea una buena oportunidad para desarrollar esas otras cualidades, tales como, no sé, por ejemplo, la resiliencia que mencionaste al inicio, el autocontrol, todo eso, crees que se pueda o que pueda tener alguna repercusión en el gesto deportivo de las personas? Por ejemplo, en tu caso, tú entrenas personas que necesitan ese tipo de cosas para correr una maratón, por ejemplo. Yo admiro muchísimo a los maratonistas que tienen que tener una perseverancia increíble. A mí Claro. me parece algo así sobrehumano. O un autocontrol también de, bueno, o sea, que el cansancio no te gane. Tú sigue, sigue. Entonces, ¿crees que esta es una buena oportunidad para mejorar en ese tipo de cosas? Mira, comparto plenamente tu comentario porque efectivamente sí, es un momento para que nos dediquemos a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Tú entenderás que la persona que hace deportes como los que yo me dedico a asesorar, son personas que están al aire libre, les gusta la libertad, son súper dinámicas, son súper histriónicos y cuestiones más pasivas como la meditación no les gusta. El yoga es como una ofensa poco más porque oye, ¿cómo yo me voy a sentar? Pero finalmente trabajas todas estas cosas que tú acabas de mencionar. Meditar te hace bien. Y meditar no es pensar, meditar es sentarte, poner una música tal vez de fondo, un ambiente más calmado, donde tú partes por escuchar, aprender primero a respirar. Y segundo, llega un momento en que tú empiezas a escuchar tu respiración. Y es tan agradable, es tan grato ese momento que tú te extrapolas, ¿me entiendes? Y todo eso tú lo puedes aplicar después en la práctica deportiva, porque cuando tú estás corriendo ya, que tú dices, no sé, vas en la maratón y llevas X cantidad de tiempo y dices, no puedo más, empiezas a desesperarte, ¿me entiendes? Empiezas a desesperarte. Entonces la respiración se acelera, tu sistema nervioso se pone más estresado, pero si tú simplemente logras dominar tu respiración, puedes lograr controlar y enfocarte en buscar un balance y poder seguir un poco más allá de lo que de lo que tu cuerpo es capaz. Siempre se habla de que cómo es posible que la gente, hay estudios que dicen que el cuerpo humano tiene la capacidad natural para correr hasta tantos kilómetros, entonces cómo es posible que corran maratones y ultramaratones. Primero porque la gente se entrena, pero yo siempre he dicho que las personas que corren maratones, que hacen triatlones de largo aliento como un Ironman, un medio Ironman, es porque tienen cabeza, porque hay un punto donde tú vas y tú dices, oye, estoy hecho destruido por completo. Y en el caso mío, que lo que me gusta es correr la distancia Ironman, que son 3.800 metros de nado, o 180 kilómetros de bicicleta y después una maratón. Imagínate cuando vas en el kilómetro 120 de la bicicleta y tú sientes que no puedes más. Y me quedan 60 kilómetros y de paso tengo que correr una maratón. ¿Cómo lo hago? La cabeza, la cabeza. Entonces, eso es producto de meditación, de respiración, de creerte el cuento y no sé, para mí también tiene una componente un poco espiritual. Suena raro, pero así lo veo yo. Yo soy muy creyente, como te dije, por temas de vida que he vivido siempre en este poder divino que
unos lo llaman Dios, otros Buda, etcétera. Para mí es un Dios que es el que me explica o me da esa tranquilidad de lo que yo no le encuentro explicación en la vida. Claro. ¿Y qué le comentarías tú, Marcelo, a, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes de mis pacientes en FAST, nuestros clientes, que por ejemplo estaban tratando, empezando a ver en el panorama, empezar a prepararse para una maratón o un Ironman, todos estos deportes como al aire libre, como mencionas, y que apenas estaban recién empezando. Entonces, por ejemplo, estaban entrenando en FAST con nosotros, que es un ejercicio sencillo de 20 minutos, poco tiempo para empezarse a hacer el hábito y de ahí ya como dar ese salto a un deporte de largo aliento. Entonces, ¿qué le dirías tú a ellos para que no pierdan esta motivación que tenían a principio de año? Bueno, como te dije, inicialmente hay que replantearse porque no sabemos cuándo vamos a poder correr esa maratón que queríamos correr o que teníamos planificado. Te cuento un caso de unos alumnos míos que fueron a correr la maratón de Tokio de este año y llegaron, y ya ellos sabían que los amateurs no iban a correr y no la corrieron. La van a poder ir a correr el año que viene y tal vez tampoco la puedan correr el año que viene. Entonces, en ese sentido, uno, replantearse, y el replanteo parte, yo creo que siempre es ir por objetivos o metas más pequeñas, más alcanzables, porque si tú dices, ya, me voy a entrenar para correr una maratón, objetivamente, ¿qué sentido tiene tú prepararte para correr una maratón o un Ironman o un medio Ironman en este momento si no sabes cuándo va a ser? Entonces, ¿por qué no partes con decir, sabes qué, yo quiero poder correr, no sé, 20 minutos o hacer 20 kilómetros en la bicicleta, poder llegarlos a hacer en este tiempo o de esta manera o en esta velocidad o terminar en estas condiciones? Entonces, cuando tú logras alcanzar objetivos más cortos, como el periodo de tiempo es mucho menor que cuando el objetivo es en mayor plazo, genera satisfacción. Entonces es súper grato cuando tú dices, lo logré, lo puedo. Entonces ya hoy, si hoy hice 20 minutos de correr, mañana o la semana que viene voy a tratar de hacer 25, 30, pero yo partiría por decirle, busquémonos metas cortas, objetivos más realizables y más ajustados a la realidad. Y con todo el respeto que se merecen, locuras que hemos visto por redes sociales de gente haciendo ultramaratones dentro de su casa, gente corriendo Ironman o medios Ironman dentro de los estacionamientos, subiendo escaleras. Obviamente que esas situaciones son admirables, son dignas, pero no son cosas que puedes hacer todos los días o con una cierta regularidad, porque tienen un grado de insanidad bastante elevado y sobre todo si tú le hablas a un médico traumatólogo especialista, te puede hablar con mayor propiedad de la que te puedo hablar yo de todos los daños que se generan a nivel articular para correr dando vueltas alrededor, la cantidad de veces que hay que frenar, que dar el giro, que todo lo que implica hacer un esfuerzo de ese tipo. Entonces, replantearse y buscarse objetivos realizables ajustados a la realidad. ¿No tienes la trotadora? Bueno, tal vez búscate y salta cuerda, es alternativo. Haz un ejercicio tan sencillo como hacer los famosos jack o jumping jack, que son esos típicos ejercicios que uno ve de los militares saltando, ¿verdad? Eso es un ejercicio de la época más allá de mis abuelos y que es súper efectivo para mantener una buena condición cardiovascular y volver a la realidad o a esta nueva realidad que nos va a tocar vivir. ¿Ya? Eso. Claro. Sí, es súper importante, ¿no? Que, bueno, teníamos siento yo como unas piezas que queríamos jugar, pero bueno, nos cambiaron el juego. Entonces hay que ver cómo jugamos esas piezas. Pero creo yo lo más destacable es como esa decisión que uno empieza a tomar, ¿no? O sea, la oportunidad que he tenido de hablar con nuestros clientes en FAST, que decían como, pucha, yo había partido este 2020 con todo el ímpetu de ahora sí empezar a hacer ejercicio, que era mi propósito de año nuevo desde siempre, y no lo podía tomar. Y ahora, típico. bueno, claro, la pandemia. Y bueno, que la pandemia ahora no sea otro más de los como impedimentos Obstáculos. que siempre tenemos. Claro, o a veces pretextos que hay como
no sé, que los niños, que el tiempo, que el trabajo, que bla, bla, bla. Y como dijiste tú, el tiempo para uno, para nuestra salud, a veces queda en última instancia, ¿no? Entonces creo que ahora también esta contingencia que estamos viviendo nos enseña de que la salud no es algo para dejar de segundo plano. Entonces, Totalmente. quisiera ver si hay como alguna pregunta que nos hayan hecho. Parece que hay una, si no me equivoco. Vamos a verla. Dame un segundo. A ver si nos la muestran. Ahí está. Dice, mi sueño es algún día hacer un Ironman. ¿Cómo debería prepararse una persona que es más bien sedentaria y no morir en el intento? Buena pregunta. Ya, bueno, va a sonar como comercial de televisión, pero primero hacerte un chequeo médico, porque si eres una persona sedentaria, claramente sería súper prudente chequearse y ver en qué condición está tu cuerpo, que finalmente es tu máquina la que va a moverse ese día de la prueba. En segundo lugar, uno habiendo, habiendo realizado eso, lo importante es también asesorarse con personas adecuadas. Y esto es un poco vendiéndome yo y todos mis pares, mis colegas que somos profesionales en esta materia, asesorarse con un coach. Aquí esto es igual como cuando tú vas a un médico, ¿me entiendes? O sea, tienes que buscar a alguien con el cual tú primero le creas y segundo, que haya un poco de empatía, ¿me entiendes? Porque no es nada más. A veces la gente se busca a alguien que le dice, no, esta persona es buenísima y resulta ser que chocan, no es con tu estilo o tu forma de ser. Entonces, a mí muchas veces la gente me dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar de entrenador porque quiero probar. Estás en todo tu derecho, qué bueno que lo hagas y tal vez eso te va a enseñar que lo que yo hacía era lo que te gustaba o finalmente lo que te gusta es lo que te va a dar esta otra persona o tal vez tenga que ser otra. Entonces, asesorarse con alguien. Y lo otro es hoy en día que tenemos tanto acceso a redes sociales, efectivamente hay una cantidad de información de muy buena calidad, un excelente contenido, pero también hay muchas cosas que de verdad no sirven para nada. Y muchas veces las personas, o como digo yo, los pupilos, nuestros alumnos, llegan con mucha información que no es como tal y que cuando tú la tratas de llevar a la práctica no es así tan fácil. Entonces, un poco si tú te vas a asesorar, ya después de que tomaste la iniciativa de hacerte tu control y asesorarte por alguien experto en la materia, seguir lo que esta persona te oriente, te diga, te guíe, y no es una cuestión que la vas a seguir un mes y después te vas a ir. Yo creo que jamás olvido cuando conocí a Cristian Busto en el año 92 en Venezuela y su entrenador en ese momento me dice, mira, antes de uno saber que lo que está haciendo está bien, tiene que por lo menos pasar 3 años haciéndolo, trabajando con una misma persona. Ahora, claramente eso es si que tú te llevas mal con esta persona y no hay empatía, como te dije, obviamente no hay nada que hacer, cortemos por lo sano y busquemos otro. Pero si tú empiezas a trabajar con alguien, o sea, no puedes a los 6 meses cortar y decir no sirve, o sea, porque hay todo un proceso, microciclos, macrociclos, muchas cosas que los que trabajamos en esto sabemos cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Y también entender que es algo que yo durante mis años he visto. La mayoría de la gente que se mete en estos deportes, así como la persona que acaba de preguntar, son gente que vienen de ser sedentarias o vienen de un periodo de haber sido buenos deportistas en el colegio, en la universidad, y por razones de vida pasaron al sedentarismo y después vuelven, o porque tienen falencia y se encantan con el deporte, porque esto los que practicamos deporte sabemos que una vez que entras no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y quieren finalmente practicar el deporte como un atleta profesional. Pero lo que siempre se les olvida que los atletas profesionales es como lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos en esto. El profesional, su trabajo es practicar el deporte de una manera profesional. Y de como son profesionales practicando, parte de esa práctica implica el descansar. Y estas personas no descansan porque se paran a entrenar a las 4 o 5 de la mañana, después se van para la oficina, después vuelven al mediodía, comen más o menos, tienen un estrés de trabajo, familia, además, y ¿en qué momento descansa? El deportista profesional
se para seguramente en la mañana, pero después va a darse un masaje, desayuna, descansa, hace su acondicionamiento físico, su trabajo muscular, vuelve a entrenar, vuelve a descansar, compromisos con sus auspiciadores y demás. Entonces, eso. Y finalmente, una vez que entras en todo este proceso, claramente es algo que no podemos hacer en este momento porque no hay incertidumbre de cuándo van a volver los eventos masivos, pero es definirte con bastante antelación cuándo vas a correr tu carrera. En el caso de un Ironman, yo sí le sugeriría a una persona que por lo menos se planifique con un año de antelación inscribiéndose, porque las inscripciones se acaban prontamente, luego generando un buen plan, pero antes de inscribirse para esa carrera, haber realizado otras pruebas más pequeñas y hacer una evolución lógica. Una persona que nunca ha hecho triatlones no puede agarrar y de una correr un Ironman, ¿ok? Tal vez lo puede hacer, pero lo lógico es que empiece con carreras cortas, como un sprint, luego un olímpico, luego un half, y de ahí correr un Ironman. Y en ese proceso pueden pasar de 2 a 3 años más o menos. ¿Okay? Esto no es algo que es 2 más 2 es 4, es algo que varía de las personas, pero es más o menos el proceso evolutivo lógico que tiene, como en todas las cosas. Claro. Es un proceso largo. Es largo, sí. Sí. Mira, aquí Patricia García dice, comparto plenamente lo que comentas de los maratonistas, mucha fuerza mental. Le agradecería agregaría el factor pasión por la disciplina. Eso te lleva al final a pasar a un esfuerzo y dolor. Muy cierto. Exactamente, sí, completamente. Claro. Patricia García, amiga mía de Venezuela. Muy bien. Y Sí, creo que sí. también podemos agarrarnos de esa como pasión que menciona Patricia, en el sentido de que, bueno, o sea, hay una situación diferente ahora, pero si es algo que nos apasiona, de alguna manera vamos a encontrar la forma creativa de seguir manteniendo nuestro cuerpo para que una vez que se abra la posibilidad poder seguir, o seguirle dando esa posibilidad a nuestro cuerpo de hacer eso que le apasiona, que le gusta, que disfruta. Sí, obviamente. Mira, o sea, yo creo que esto que acaba de decir Patricia, que tú estás recalcando tú, Sheida, las cosas en la vida tienes que hacerlas con pasión. Yo siempre, a mí me fascina comer, pero creo que hay una gran diferencia entre comer y alimentarse. Porque para mí comer es un proceso, es un momento, es una experiencia. Y es una experiencia donde la persona que prepara la comida la prepara con un cariño, esperando encantar a los comensales. Es un momento donde compartes con las personas y sobre todo también si vas a un restaurante, por ejemplo, oye, para ver qué pediste tú, y eso se ve bueno, disfrutas una copa de vino, tal vez un aperitivo, después el postre. Entonces, es una experiencia. Pero si no hay eso, si no hay esa experiencia cargada de pasión, finalmente es alimentarse. Entonces, para alimentarme me puedo comer, no sé, una barra energética y sigo haciendo lo que quiero y me estoy alimentando. Pero si lo hago con pasión, tiene otro matiz completamente diferente. Sí. Pues qué rico tenerte acá, Marcelo, de verdad creo que fue muy positivo, ojalá muchas personas se beneficien de este espacio, recuerden que queda grabado en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, te mandan felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, de verdad que es súper loable lo que están haciendo ahora la gente que coacheas, tu grupo de deportistas que siguen firmes en su decisión de tener esta vida saludable y de disfrutar de este tipo de deportes, a pesar de todas las contingencias que estamos viviendo. Y ojalá mucha gente que de pronto, así como la primera pregunta que hubo, se motiven a seguir teniendo una actividad física rica y disfrutar de las maravillas de su cuerpo, ¿no? Sí, obviamente. Muchas Mira, gracias. y aquí, si me permites, hay algo que creo que debe trascender lo que es el tema del deporte, porque nuestro tema era deporte en pandemia, fracaso o éxito. Hoy en día está muy de moda recomendar, veamos esto, está esta serie en Netflix. Yo les recomendaría que vean una serie que se llama Losers en Netflix, que es experiencias de fracaso deportivamente, cómo se transformaron en éxito. ¿Okay? Y es súper, súper interesante y tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando.
Pero también he estado recomendando mucho que vean el documental sobre el coronavirus que hay en Netflix, porque más allá de ser alarmante, es bastante educativo y por lo menos así lo sentí yo, es tranquilizante, porque hoy en día con tanta noticia que hay, te llegas a volver loco, ¿no? Y en ese sentido, algo que me hizo mucho clic es que debemos tener una actitud altruista hoy en día. Y en ese sentido, ¿qué implica eso? Que debemos hacer cosas por el bien, primero de nosotros y por el bien de los demás, y sin esperar nada a cambio. Y entonces, sobre todo lo que hemos hablado en este rato, ¿qué puedo hacer yo? Ya, si en este momento me tengo que replantear, busquemos a alguien a quien yo pueda ayudar. Siempre vamos a encontrar a alguien que uno cree que hoy la estoy pasando horrible. Y si tú te pones a mirar un poquito para el lado, un poquito más allá, te vas a dar cuenta que hay gente que está lamentablemente en peores condiciones que las tuyas. Entonces, busquemos ayudar a esas personas y ayudarlas a través de deporte y decirle, oye, mira, anímate, hagamos un meetup, hagamos un Zoom y yo te digo y compartimos la experiencia y aunque sea, sirve mientras vamos haciendo un poco de ejercicio, hablar, ¿verdad? Pero nos va a servir y esa persona te lo va a agradecer y el hecho de que tú lo agradezcas, recibas el agradecimiento del otro, haciendo algo que no esperabas nada a cambio, te va a hacer sentir bien, es lo más gratificante que hay. Es lo más gratificante que hay. Entonces, son esas las cosas que les sugeriría a las personas, tratar de ser un poco más empáticos, tratar de entendernos, de que si salen a la calle a practicar deporte en las partes que se puedan, porque hay partes que se pueden, hay partes que hoy en día no, con todo lo que puede molestar, salgan con su mascarilla, respeten el distanciamiento social, y si no lo pueden hacer, no lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque es una falta de respeto para nosotros como personas y para el resto. Claro. A cuidarnos para salir de esto todos juntos pronto. Sí, Bueno, es la Marcelo. única manera. Claro, muchísimas gracias por participar con nosotros. Ojalá que mucha gente se beneficie del servicio que tú prestas. Y bueno, estamos aquí el siguiente martes. Nos vemos a todos y gracias nuevamente, Marcelo. No, gracias a usted. Invito a todos los que están escuchando a que si quieren más información, felices de que me contacten en mis redes sociales, ahí están todos mis datos, pero también a que sigan escuchando estas charlas que están promoviendo ustedes, las cuales las encuentro maravillosas, se tratan temas súper importantes, las personas que han participado son de una calidad profesional y humana increíble. Así que nada, y los felicito por el trabajo que están haciendo y qué bueno la gente que estuvo aquí escuchando. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo y nos vemos pronto. Ya, Cheida, muchas gracias a Hasta ustedes. Que estén luego. muy bien, éxito. Chao. Chao.